electoral que estamos teniendo en estos momentos, vamos a hablar con un profesional, vamos a hablar con Ignacio Zuleta. Eres periodista de Clarín, analista literario y político. Ignacio, muy buenos días, bienvenido a Nada que Decir. Marco Fleming te saluda, Carlos Martín y Valentín Cueto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Todo muy bien, Ignacio, ¿vos? Muy bien. Bueno, Ignacio, contanos un poco esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa para el Frente de Todos de cara al 13 de agosto? La verdad que no es ninguna novedad porque es una noticia vieja que yo ya había adelantado hace tiempo. Yo no sigo las fechas con cuidado, no soy un filatelista, pero ella nunca dijo que iba a ser candidata, entonces ahora lo ha vuelto a decir. Claro. Para mí no tiene ninguna novedad, el peronismo lo sabe el público, lo saben los opositores. No sé cuál es la duda. Es una confirmación de una noticia importante porque ella es la jefa del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande de la Argentina. No es la jefa del peronismo nacional, es una fracción, y es una fracción con problemas porque ella misma insiste en cada vez que habla de que el peronismo está en malas condiciones para ir a las elecciones. Ella atribuye las razones a la gestión económica, especialmente de Alberto Fernández y de Massa, de negociar un programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso es una explicación que él insiste que habrá que ver si es cierto, pero para mí no es ninguna novedad. Claro. Teniendo en cuenta los conflictos económicos que tenemos hoy en día, me da la sensación, y de la crisis también que está pasando el Frente de Todos, me da la sensación de que existía una suerte de negación, ya que Cristina reiteradas veces dijo que no iba a ir, pero hasta el día de hoy hay personas del peronismo que niegan que Cristina no sea candidata. Sí, es cierto, sí. ¿Qué tal, Ignacio? Valentín Cueto te habla. ¿Qué tal? Todo bien. Y decime una cosa, ¿cómo impactaría esto, no tanto la decisión de Cristina, que como decís, bueno, ya era de alguna manera presumible que no iba a ser candidata, o lo dijo ya un centenar de veces, pero ¿cómo impacta en el armado de la oposición un escenario sin Cristina Fernández de Kirchner? Lo que yo creo que está faltando en el relato, en la narrativa de esta situación, es un hecho muy importante. Cristina de Kirchner es una de las dirigentes del peronismo peor calificadas en el público. Tiene marcas muy altas de prestigio, especialmente en el electorado de los grandes distritos de la Argentina, que son 7. En esos distritos, la imagen y la intención de voto que manifiesta el público en las encuestas, por lo menos las que ven ellos y ellos siguen, sí. Tienen alto grado de prestigio. Entonces, hablar de Cristina de Kirchner candidata como si fuera a ganar, como si fuera una prenda del triunfo, es una ingenuidad. Ella no es candidata porque va a perder, porque ella cree que va a perder. Y es más sencillo eso. No requiere ninguna ciencia para saberlo. Ella no es carta de triunfo. Si estuviéramos hablando de un dirigente que para su partido es carta de triunfo y que si se retira puede hacer perder a su fracción, a su agrupación, a su partido, usaríamos otro lenguaje, pero acá estamos hablando de una persona cuya principal razón para no ser candidata va a perder, además lo dice ella, no es que le dicen que va a perder. Claro. O sea, es una razón sustancial. Después hay razones sobre las que uno puede especular. Para mí la principal tiene que ver con un método histórico viejo ya de muchos dirigentes, entre ellos Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner, que es negar la legitimidad de los demás en el debate. Es decir, ¿qué sigue a esto? Sigue que haya las elecciones y que gane quien gane, sea del peronismo o de otro partido. Cristina de Kirchner va a decir, vos ganaste porque yo no jugué, yo era mejor que vos, sí. ¿Y por qué no jugaste? Porque no me dejaron. No, si te podías. No, ya sé, yo sé que ustedes no me van a proscribir. ¿Qué dice ella? Si yo soy candidata va a haber
una sentencia de la justicia que me va a inhabilitar. Cuando todo el mundo insiste, inclusive hasta los anticristianistas más fuertes, que Cristina de Kirchner puede ser candidata. Carlos Menem fue candidato condenado también, puede ser candidato. Ahora, es muy sencillo. Cristina de Kirchner no es candidata, entre otras cosas, para las personales que yo no las conozco, porque son de su subjetiva, es porque no es una carta de triunfo. Y cuando ella dice que puede hacer perder a su fuerza porque está procesada y no va a arrastrar al peronismo, al descrédito de tener una candidata inhabilitada, es porque ella no puede ganar. El peronismo necesita cualquier fuerza. Es como Macri, tiene la misma suerte de Macri. Macri, ¿por qué no dijo que no haga una candidatura? Porque pierde, porque está junto a Cristina, como Alberto, en la lista de los políticos más desprestigiados de Argentina. No voy a entrar en por qué, si es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto. Es así. Ignacio, sí. No, está bien, terminar el concepto, disculpa. No, bueno, cuando ella dice, inclusive lo dice en ese mensaje que mandó ayer al Congreso, cuando ella dice, critica la política económica del gobierno y dice que no es casualidad que los dos presidentes que han negociado con el Fondo Monetario, se refiere a Mauricio Macri y a Alberto Fernández, carezcan de aptitud electoral. Claro. Ella tendría que sumarse a esa lista. Ella también carece de aptitud electoral. Pero no es ningún misterio. Todos los días leemos encuestas que le dan esas marcas. Sintetizando, yo creo que ella no es candidata porque no tiene el prestigio en la sociedad que necesita un candidato para ganar. Puede arrastrar a su partido a alguna derrota peor que la de 2021 en las elecciones legislativas. Y segundo, es una maniobra, un mecanismo para debilitar cualquier gobierno que venga, al que ella va a descalificar y va a deslegitimar, o va a intentar hacerlo. No digo que lo vaya a lograr, con el argumento de que ganaron porque ella no jugaba. Vos sos presidente porque yo no jugaba. Claro. Esto es muy común en la política, ¿no? Claro. Ignacio, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Yo lo que rescato es que la mala imagen la tienen ya prácticamente en un conjunto todos, ¿no es cierto? No, todos no, algunos. ¿Algunos? Mira, yo interpreto, ¿no es cierto?, que esto se está dando, ya se dio en Gran Bretaña con el tema de Johnson, con Boris Johnson, en Ucrania con el actual presidente, y hoy nadie tiene... Esto que se estaba repitiendo en varios lugares del mundo... ¿Qué es esto? Sí, le explico que en las sociedades están eligiendo algo contra la política. Eran actores, gente que trabajaba... Outsider. Acá es como que se elige... No, Boris Johnson no es ni un outsider. ¿No? Es un hombre de la oligarquía conservadora de Gran Bretaña, sí, un señorito educado en las grandes universidades, no, es un error eso. Además que sean outsiders, ¿de quién? ¿De qué son outsiders? Del plano político, no es una persona que... Son políticos, que usen un estilo que explota el descrédito que tiene la actividad política en las sociedades. Sí, el descrédito. Desde siempre. El oficio de político es una... Siempre se dijo, es echar la honra a los perros. La política es como contesta a la pregunta de Woody Allen. ¿Es sucio el sexo? Sí, está bien hecho. Y la política es sucia. Y la sociedad y la gente tiene hace muchos años, y es histórico el rechazo del público a las monarquías donde hay monarquías, pero es parte de la sociedad, y la sociedad es cierto que en la sociedad contemporánea hay un descrédito que ha crecido
porque la política es la que encarna la incapacidad de los gobiernos de resolver los problemas de la sociedad, que son muy difíciles de resolver y que nadie le encuentra una solución. Pero no creo que sea una exclusividad de la Argentina, y tampoco sea parte de la antipolítica. Es parte de la política que busca hacer campaña haciendo autocríticas o críticas del propio oficio, pero yo no lo veo como el elemento fundamental, porque además si uno mira en Argentina, uno ve que el 80, bueno, ¿Un qué? hay un No lo altísimo, escuché. hay una altísima asistencia al voto, y la gente Sí. vota a partidos, y más aún, vota el 80%, 70%, vota a fuerzas que tienen ya más de un siglo. Las coaliciones están basadas en partidos que vienen desde la ley Peña, el conservadorismo y el radicalismo, el peronismo, son fuerzas históricas de Argentina. No hay nueva fuerza, que es otro fenómeno que la Argentina repite como otros países, ¿no? Lo de Milei entonces O sea, bueno, no es... el descrédito de la política es Sí. algo consustancial de la política contemporánea, que reconozco, pero no creo que sea un giro o un cambio sustancial. Es una característica, ¿no? Sí, yo el giro lo veo por el lado de Milei, ¿no es cierto? Que la gente es como que a través de él encuentra como si fuese un salvoconducto para avisar que no está de acuerdo con lo que es la política desarrollada por esta clase de políticos. No, vale, Milei primero es diputado nacional, cobra un sueldo que no acuerdo ni quién ni yo. Segundo, es el candidato de los empresarios, del establishment. Sí. Es el candidato que expresa la derecha neoliberal, que es el pensamiento de las organizaciones empresarias, de las cámaras, de lo establecido en la Argentina. Sí. Y ningún signo de rebeldía, al contrario, es el candidato del gran dinero. Hay que escuchar nomás a los empresarios lo que dicen de Milei para entender eso, y creer que es un hombre que es contra el sistema. Si no hay elemento más estrecho, más cercano al sistema, que nace del sistema, es un asesor de grandes grupos empresarios, lo cuenta Claro. él, no es una acusación mía, lo dice él, y además expresa el pensamiento de los Alzogaray, de Menem, dice que Cavallo fue el mejor ministro de la Argentina, elogia la compatibilidad de Cavallo. ¿Cómo va a ser una persona que encarna eso, la representación del antisistema, que además se anota y es diputado? Y que hay que ver cómo le va, además. Yo no entro ahí porque eso ya es futurología. Hace Claro. 1 año y medio o 2, en una elección en donde tenía ya la instalación pública que tenía, sacó 2 diputados. Claro. O sea, tampoco... Y no voy a referirme a las elecciones en las provincias donde no tiene muchos buenos resultados, porque tampoco se presenta, porque es una fuerza, un personaje en crecimiento, que tampoco uno lo va a ir a juzgar ahora jugando con las grandes ligas. Ha echado en primera A hace poquito. Claro. No lo ve llegando al balotaje, por ejemplo. ¿Y usted que lo ve llegando a votar? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Usted lo ve llegando a votar? Yo no, particularmente, No, pero hay muchos porque análisis ¿para que qué lo vamos a ven. hacer futurología? ¿Para qué vamos a hacer futurología? Somos gente grande que vive en nuestro trabajo. Totalmente. En la política, el mejor modo de equivocarse es hacer futurología, hablar del futuro. Ignacio, te quiero... Ahora, todos los candidatos que compiten dicen que van a ganar, eso hay que Sí. entenderlo, es parte de la historia, pero no, tampoco vamos a creerlo, ¿no? Sí, acompañando un poco lo que decís. Son todos animalitos de ellos. Acompañando, Ignacio, un poco lo que decís, el resultado de las últimas 5 o 6 elecciones no lo están beneficiando para nada, y el resultado más alto lo tuvo en La Rioja con 14% aproximadamente. A mí lo que me llama la atención de... Esos votos hay que preguntar si son de Milei o son del apellido Menem. Claro, Tal cual, sí. bueno, pero en el resto de las provincias no tuvo... Pero no lo juzguemos por esas provincias, por las elecciones, porque no Sí, es es, futurología. Claro. no, porque además él no tiene armado provincial. Lo Claro. de él Claro. es
canal de cable de 2 puntos de rating del área metropolitana. Claro. Es la estrella Del jet set. no sé, de la televisión, que es una Sí, cosa, es eso. ¿viste? Lo dice Durán Barro, dice, él es una figura del espectáculo, da lo Claro. mismo que sea maoísta o conservador, ¿no? Nadie le pregunta. Claro. Es decir, vale, hay que, a la política, esa política hay que mirarla en el televisor sin sonido, Claro, o sea, sin escuchar. Entonces atrae sí. por una diferenciación con una elenco de políticos que pertenecen a gobiernos y a oposición que tienen un récord de fracaso significativo, entonces la tiene servida. Claro, Ahora, por eso viste que, Ignacio, yo te decía que la televisión sin sonido no hubiese provocado lo que provocó Boris Johnson, que más allá que venga de los conservadores, que sea un nene pituco, el tipo era un showman, igual que eso es estilo, ¿no? Estilo. bueno, pero estamos hablando de política y ese estilo se contradice. El estilo es trivial en la política. Claro, bueno, por No eso no hay que hacerle caso, cuestión. no, simplemente después vienen los resultados. ¿Quiénes son los que tienen buena imagen a tu criterio en la Argentina? Tres candidatos. Eso está en las encuestas, ¿no? Yo no sigo las encuestas, pero que si cada uno está, o si uno mira los candidatos del peronismo, yo creo que el peronismo que cree no estar muy en condiciones de una elección airosa va a tener que buscar algún candidato entre los gobernadores. Yo creo que los gobernadores, salvo de Buenos Aires, ¿no? Sí. Los gobernadores son los dirigentes que tienen mejor performance. Pensá que en Argentina los gobernadores, incluyendo las provincias, incluyendo Buenos Aires, tienen su superávit fiscal, o sea, Claro. y en el récord que estamos viendo de elecciones del interior, están eligiendo todos o ganan los oficialismos, es decir, tienen respaldo de sus ciudadanos Coterráneos, en la sí. provincia. Entonces, tengo la impresión de que si quieren mejorar, no es un consejo, una observación, Sí. los partidos tratan de poner los mejores candidatos. ¿Cómo los definen? Bueno, deciden aquellos que tienen mayor amplitud, elasticidad territorial, comprenden la mayor cantidad de gente y también que tengan prestigio o intención de voto o buena imagen. Y eso hay que ver la lista de los gobernadores, y creo que tienen algunos que pueden, no sé cuáles serán, porque también depende del rosqueo Claro. de cada cual, ¿no? Posterior, claro. Sí. Ahora hay dos que se quedaron sin trabajo, así Y que... lo mismo le pasa a la oposición, ¿no? La oposición también tiene candidatos que tienen imagen buena y que tienen imagen mala. Claro. Ahora, el récord de diferencia positiva, yo no sé los detalles, pero la tiene muy pocos políticos en Argentina, de la oposición. Sí, Lo ella- cual tiene que ver con la serie de fracasos de los gobiernos históricamente, ¿no? claro. Y dentro de lo que son estas encuestas, las que tenés más leídas vos como para definir algún nombre, ya sea de la oposición o de... Yo no leo encuestas, no. Ah, Yo miro la política con otra metodología, con otra similar a las encuestas. Me voy a equivocar, porque las encuestas se equivocan siempre. Claro. o en sea que Argentina y en el la mundo. imagen es relativa entonces. No, el hecho del voto es un hecho, como dicen ahora, de la inflación. Sí. Es multicausal. Votan por la economía, votan por la política, votan por el espacio o la ciudad en la que viven, votan por decisión personal de que cómo se ve cada uno en el futuro, votan por pertenencia ideológica, o sea, hay muchos factores a tener en cuenta. Y a veces gana gente que tiene mala imagen. Claro. Si uno busca un político con peor imagen en la historia argentina, piensa en Menem, y Menem murió siendo senador. Claro. Ganó y perdió las elecciones, entró por las minorías, como ustedes quieran, pero había gente que lo votaba y Claro. su imagen y su desprestigio era muy alto. Es decir, es muy difícil saber cuál es el motivo
del voto del ciudadano. Y todo lo que estamos conversando, Sí. si es buen gobernante o no, si es buen opositor o no, si tiene buena imagen o no, y todo eso es un cóctel que ojalá supiéramos qué sabor tiene para adivinar o vaticinar un resultado, ¿no? Claro. Sin ir al resultado, según tu olfato, tu paladar, ¿cuáles serían los dos candidatos que sería lindo ver que compitan entre sí? Para vos, ¿no es cierto? Más allá de la multiplicidad de... Yo no doy opiniones personales. Mi opinión personal no le interesa a nadie. Yo explico cuando puedo los hechos. Lo que sí digo, no me importa que yo diga, advierto que va a ser una elección muy peleada, porque el peronismo unido, las tendencias generales del voto en Argentina son permanentes en todas las elecciones. El peronismo tiene un 35% de los votos y el no peronismo tiene el 40%. Fíjense los resultados de la última década, por lo menos de los últimos 15 años. La elección que viene es la primera elección de Macri, siendo candidato primero de su fuerza del PRO y después de Juntos por el Cambio, en la que Macri no participa y no gana. Macri ganó todas las elecciones, o participó en todas las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2003, desde 2002 que perdió con Ibarra, en 2005 ya ganó diputado, ganó 2007 jefe de gobierno, ganó 2011, ganó 2015 presidente y perdió el 2019. Esta es la primera que en 20 años en la que no va a participar. Es una novedad importante. Cristina Kirchner, de todas las elecciones que participó, ganó 2011 ¿Perdió? y Perdió después 2013. el resto ya como candidata, ¿no? Perdió Sí, 2021, 2017, ganó 2019 como vice. También va a ser una novedad que no participe, son las dos novedades. Así como en 2007 la novedad era que ganaban en la provincia de Buenos Aires y en la capital y en la nación dos políticos que nunca habían sido, que eran debutantes en cargos nacionales como Macri y Cristina, y en la ciudad esta novedad de que no va a estar Macri es importante. Yo creo que el peronismo unido es competitivo, pese a lo que crean sus dirigentes. Creo que el no peronismo que hoy representa Cambiemos es en la última década el que gana la categoría presidencial en todos los distritos. Observen siempre lo siguiente: en 2019, perdiendo las elecciones, Macri Pichetto ganó la categoría de presidente en 5 de los 7 grandes distritos de la Argentina. Solo perdió Tucumán y Buenos Aires. Ganó en Capital, ganó en Santa Fe, en Córdoba, Entre Ríos y Mendoza. De los grandes, ¿no? De los top 7. Sí, Después sí. ganó en otro lado, ganó en San Luis. Claro. Ahora, analizando lo que vos decís, Ignacio, esa fuerza, yo Sí. creo que hay una elección muy competitiva. Creo que va a ser una elección tipo 2015. Ajá. Muy palo y palo. Claro. Muy palo y Sí. palo. No la vea tercios, pero... Vos sabés que hay un tema Es que no veo el tercio donde está. El tercio Claro. lo vimos en los años 90 con el FREPASO. Claro. Que el FREPASO había dividido al radicalismo y había dividido al peronismo, sacando 5 millones de votos por Claro. muchacho en el año 95. Eso era acá, divisiones así en las grandes fuerzas solo hubo con Massa hasta 2013. 2015, sí, no, hasta el 19. 19. Y Claro. ahí hubo perder todas las elecciones porque el peronismo estaba dividido. Se había ido una tribu que era parte de la provincia, aparte de la Massa de la provincia de Buenos Aires, pero Massa arrastraba peronismo en Tucumán, peronismo En Salta. Mendoza, peronismo en Salta. Claro. Tenía proyecciones. Eso hoy no está. Entonces creo que se ha vuelto a agrupar la representación en esas dos coaliciones y yo creo que se van a volver a enfrentar
bastante cercanía de posibilidades, pero es una impresión así que yo saco observando resultados anteriores y qué diferencias puede haber en esta elección. Ignacio, ¿y vos no ves que dentro de lo que es la fuerza del PRO, la línea de flotación es casi todas peronistas? El músculo electoral lo pone el radicalismo y, como decía en su momento Alzogaray, el cerebro lo pone la UCD. No sé si es así, ¿eh? Yo creo que ellos representan a la sociedad argentina, a la burguesía de los grandes distritos, que cuando puede elude al peronismo. Cuando el no peronismo, que es la mayoría de la Argentina, hay más votos no peronistas que peronistas. Cuando el no peronismo encuentra un programa y un candidato, le gana al peronismo. Pasó en el 83, pasó en el 99, pasó en el 2015. O sea, no es ninguna novedad eso. Es una tendencia general del electorado de la Argentina. No, a mí no me sorprende. ¿Cómo se juega eso? Y bueno, se puede describir como lo hacen ustedes, atribuyendo las partes del cuerpo, pero el radicalismo es un partido nacional. El PRO es una UTE de la capital federal, es un partido local, vecinal de la ciudad de Buenos Aires, al cual hay que agregar el fan club de Elisa Carrió, que es muy importante en las grandes ciudades, muy importante, y creo que ahí se juega y se alimenta así de sectores que se fueron del peronismo y pero muy chicos, porque los peronistas que se fueron al PRO son peronistas de jóvenes del baldismo, está hablando de Ritondo, De Santilli. Es decir, no es el peronismo histórico, es un peronismo más chiquito, que además está muy ligado con el llamado cristianismo al baldismo. Por eso son los dos chiquitos. ¿Le parece que es chiquito? ¿En serio? Sí. No, Cristina Kirchner no pudo ser candidata en 2019. Pero ya ¿Por qué? está, Porque el peronismo... Cristina está fuera del juego ahora. No, pero quiero decir que la representación del kirchnerismo o del cristianismo es, la mayoría, en la provincia de Buenos Aires, que no es la mayoría del peronismo nacional, que gobierna en 17 provincias y ni le pregunta a Cristina lo que tiene que hacer. Hacen lo que les da la gana, separan las fechas, se pegan, votan como quieren. Ustedes piensen que el peronismo, teniendo la mayoría en las dos cámaras, y siendo en esas cámaras el peronismo de la provincia de Buenos Aires el que mayor representación tiene, porque tiene más legisladores, hace 1 año y medio 2 que saca leyes por 2 puntos por encima del quórum. 130, son 122 el quórum, saca leyes por el 130, 132, 130. Si no negocia con la oposición, no saca las leyes con una mayoría holgada. Claro. ¿Por qué? Porque no representa a la mayoría de la Argentina. O sea, representa a un sector importante, porque es la provincia de Buenos Aires, la que más votos tiene, del peronismo. Pero no es la que domina. Y Schiaretti tiene mucho más poder que Cristina. Schiaretti hace lo que le da la gana. Domina el segundo distrito de la Argentina sin sombra, gana como quiere en la provincia de Córdoba. Los gobernadores de Santa Fe, de uno de 8 partidos, son más poderosos que cualquier dirigente como de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de como políticos, como líderes de su fuerza en su distrito. Y ese es el aporte a la composición general del peronismo, es una partecita. Cada uno tiene una partecita, por eso hablamos siempre de liga de gobernadores. El peronismo es una liga de gobernadores o de caciques provinciales, porque hay lugares donde no gobierna. Claro. Pero ninguno tiene, el peronismo no tiene, como el no peronismo no tienen conducciones nacionales. Sin Menem y Alfonsín, las dos grandes familias políticas argentinas carecen de un liderazgo unificado. Es una de sus características actuales. Para algunos es un defecto, porque ha quedado, digamos, sin control. Para otros eso es un mérito, superar el caciquismo, el liderazgo de un líder que abarca toda la fuerza. Claro. Ignacio. Eso no pasó. Sin Menem, el peronismo, y sin Alfonsín, eso es la nueva transición que viene ahora, la transición
de esta década hacia las próximas décadas es precisamente la convivencia entre las fuerzas políticas sin esos grandes liderazgos que hubo en los primeros años de la transición del 83 para acá. Ignacio, te agradezco por esta comunicación. Estaría bueno poder seguir debatiendo en algún momento, así que si usted quiere lo vamos a volver a llamar. Cuando ustedes quieran. Les agradezco muchísimo el llamado y la conversación que es muy útil para todos. Por favor, muchas gracias a usted.